Bueno, para quienes no conocen, les presento a Andrés Acevedo. Andrés Acevedo es el creador de un éxito cultural que se llama 13% de Atemporal, que quienes no lo hayan oído, Andrés se ha dedicado a estudiar a Colombia y por qué Colombia es como es. Yo sé que aquí hay personas de México, de Paraguay, de Argentina que decidieron unirse a este espacio. Y, y Andrés, yo creo que me ha visto, no he dicho Andrés, esto es un espacio que usted iba a moderar, entonces ya le voy a dar la palabra, Gracias. pero una de las cosas que Andrés ha visto y en los años de carrera mía apoyando personas, emprendedores, la dificultad que tienen muchas personas a la hora de enfrentar los puestos de liderazgo, sobre todo cuando llegan. Sí. Y en los últimos 2, 3 meses ha sido muy constante esto, y es personas que me dicen, estoy teniendo este problema, y creo que ha venido en aumento, o sea, eso ha venido en aumento, y yo creo que tiene que ver con la incertidumbre, la volatilidad que estamos viviendo. Sí. Y la semana, hace 2 semanas, David Hernández de Protalento me dijo, ¿por qué no testeamos si esto a la gente le interesa? Y pusimos 3 posts y empezaron a aparecer preguntas y llamadas, oiga, cuénteme esto, porque la gente está, digamos, inquieta, y yo creo que acá compartimos eso, cómo nos podemos volver buenos líderes Sí. cuando uno es un líder primíparo. Para los que son mexicanas o mexicanos, estamos hablando de líderes novatos. Y usted vio esa preocupación y me dijo, bueno, venga, hablemos del tema. Entonces, pues este espacio es más, me dicho, lo Yo lidero lo para que lideré, usted lo ahora sí, lidera. ahora sí. Y también, de verdad, lo que quieran preguntar, interrúmpanos, escríbanos, porfa. Este es un espacio de 35, 40 minutos para que conversemos. O sea, yo les quiero compartir lo que yo he visto, pero también creo, Andrés, que usted debe tener mucho interés de lo que aquí, usted vio las respuestas a Sí, las preguntas que hicimos para esta sesión. sí. Entonces, el micrófono es suyo. Bueno, pues buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Em, yo, en efecto, vi las respuestas, tanto las preguntas como las respuestas, y me llamó mucho la atención em, como un patrón que hay en general, como en estas respuestas. Entonces, básicamente le preguntaron a líderes novatos, como decíamos, cuáles son sus retos y lo que uno nota es que hay como un reto doble que es casi una tensión. Entonces lo voy a poner aquí en los dos extremos de la tensión. Está, por un lado, el deseo, la necesidad de que el equipo esté motivado, ¿cierto? Que la gente pues no vaya a trabajar con las caras largas y que por supuesto pues estén ahí calentando puestos esperando a que se acabe la jornada laboral. Eso es de un lado. Y del otro lado es la necesidad por supuesto de los resultados, ¿cierto? Entonces casi que uno puede notar que el gran reto del líder novato, repito, esto es la mayoría de respuestas. Puede que haya gente que tenga otro tipo de retos y de inconvenientes. El gran reto del líder novato es cómo hago para motivar a mi equipo, Eh, pero cómo hago para no relajarlo, ¿cierto? Entonces yo me imagino siempre la escena como de la cultura organizacional de WeWork, ¿no? Y la cultura organizacional de WeWork en mi mente es, tenemos estas fiestas. Bueno, vamos a tener problema con WeWork hoy en día. Digamos, Esto es algo, el antiguo WeWork. Este es exacto, el exacto. WeWork del fundador este que andaba descalzo por todas partes, Ajá. el griego, que es, vamos a hacer suficientes fiestas para que la gente asocie el trabajo con diversión, con estar relajado. eh, pero el costo de eso es, ahora todo el mundo está tan relajado que no están trabajando, ¿cierto? Entonces yo creo que arranquemos con esa tensión, ¿no? Repito una vez más, es la Por eso te tensión llamaba. entre, buenísimo, pues que para admitir la gente que va llegando. Es nuevamente la tensión entre, digámoslo, autoridad para lograr resultados, eh, y carisma para que mi equipo de trabajo le guste trabajar conmigo y no haya pues un motín el día siguiente. Entonces,
¿Cómo ves tú esa tensión y cuéntanos cómo se arranca a masticar ese tema? ¿Qué hay que estar pensando para entender bien los retos de ser un líder primerizo? Andrés, yo creo que eso que, hemos dicho, tú dices de autoridad eh, y lograr resultados, pero que la gente se sienta enganchada, un poco la gran conversación de 13% por un lado, y la otra, dices, es carisma, Sí, yo diría engagement, que la gente ¿sí? esté conectada con su trabajo. ¿Sí? Y del otro lado yo diría que es output, ¿no? Resultado. El resultado, ¿cierto? ¿Estamos Bien, cumpliendo los objetivos de esa organización, sí o no? bien. Yo quisiera como que lo partiéramos como en tres estaciones, y tres estaciones como en tres momentos que creo que todos los que estamos, nos ha tocado ser líderes primíparos, Sí, vivimos a veces más conscientemente que otras veces, pero yo creo que la primera estación que existe es la estación de uno asumir el rol al que uno llegó, ok. porque muchas veces cuando se está como en este ejercicio, pasa que uno, por ejemplo, era una persona que trabajaba en derecho, en una firma de abogados, revisaba documentos y pasa a ser coordinador legal, o uno era digamos, un sacerdote en su iglesia, pero en este momento tiene que liderar varias iglesias también que nos ha pasado, que nos han llamado a preguntarnos yo cómo hago esto. Sí. Entonces pasa uno de un rol de ser, hacer contribuciones individuales Mm, a tener que trabajar con otros, donde uno tenía, por ejemplo, que lograr dar resultados supremamente tácticos como individual, y ahora le toca ser supremamente estratega. Digamos, antes era uno pegado ladrillos y hoy en día le toca ser el arquitecto. claro, Entonces, cuando uno llega a este nuevo rol, lo primero que tiene que es aceptar que le cambió la identidad. ya, Y a veces es difícil porque dicen, no, es que yo quiero seguir siendo un par. No, hay que aceptar que a uno le cambió la figura que sí. tiene un nuevo rol. Bueno, y también supone uno que como uno ha desarrollado una serie de habilidades, uno se siente cómodo haciendo esos trabajos, ¿cierto? Si yo soy como el vendedor estrella, pues donde yo me siento cómodo es tocando puertas, visitando clientes. Yo no me siento cómodo es en la oficina, manejando un Excel y luego reuniéndome a reportarle digamos, al CEO de la organización, ¿no? Y pasa mucho. Por ejemplo, quien era mesera o mesera y lo pasan a ser el administrador del Oh, restaurante. Hay quienes dicen que no, es que lo perjudicaron. Y en parte tiene que ver por esto que estamos haciendo hoy, porque no hay un ejercicio de uno cómo se vuelve mejor líder. Entonces, cuando uno asume el rol y entiende su identidad, hay tres preguntas que yo creo que son claves a hacerse. La primera es, ¿cuál es el sistema que yo administro? ok, Administración trata sobre sistemas, liderazgo trata sobre cambio. ok, Y muchas veces cuando asumimos un nuevo rol, no nos hacemos la pregunta es, ¿yo en qué sistema estoy? Ejemplo, estoy yo en una organización supremamente burocrática, estoy yo en una institución donde la toma de decisiones es con un montón de gente, no, es que aquí hay mucha política para hacer que las cosas pasen, no, esto es una startup donde todo es rápido, sí. ¿en qué sistema estoy? Y cuando uno entiende muy bien cuál es la organización a la que pertenece los tomadores de decisión, empieza a darse cuenta de, wow, qué habilidades me faltan o tengo que desarrollar. Pero la primera es tener visibilidad sobre el sistema al que uno está. Perdón, te interrumpo, me parece interesante esa visión porque por lo general la gente cree que el rol de liderazgo implica que tiene que llegar a lo que decías que es liderazgo, que trata acerca de cambio. Entonces la gente antes de querer entender qué es lo que le pusieron a cargo, está intentando desmantelarlo. Total. Y ahí viene la segunda pregunta y es, cuando estamos hablando de liderazgo, el liderazgo es hacerse una pregunta es, ¿cuál es el cambio que yo quiero lograr? Ujú, Y muchas veces uno dice, no, es que a mí no me contrataron para eso, no. A una persona que le dan un rol de autoridad formal dentro de un equipo, sí, también puede gestionar cambios. Pero hay que preguntarse cuál es el cambio. De pronto yo quiero cambiar la forma como este equipo interactúa, mm, yo quiero cambiar cómo la gente se siente enganchada con su trabajo, o yo quiero cambiar los resultados que tengo. sí, Pero esa definición muchas veces es difícil de articular.
¿Cuál es el cambio que yo quiero lograr? Y, y entre más claro lo tenga la persona que tiene autoridad formal, es decir, quien está liderando de manera primípara, pues creo que le sirve resolver la tercera pregunta. Acuérdense, estamos hablando de la primera estación, que es Sí, la de asumir el rol. Y es, ¿qué identidad quiero asumir? ok, Y hay muchos tipos de formas de liderar. Y uno puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a ser una persona que soy muy inspiradora con mi equipo. sí, Yo soy una persona que más bien voy a ser más estratega. Entonces soy de esas preguntas que más que inspirar, hago preguntas sobre el largo plazo y los invito a preguntarse. No estoy diciendo, estoy diciendo como estilos de liderazgo. La tercera es una persona que logra ser muy táctica en las respuestas cada vez que lo piden. Y hay líderes que encontramos en la humanidad que son distintos. Es decir, uno puede decir, yo quiero ser como Richard Branson, que tiene una identidad como líder, sí, o quiere ser como Sam Gallman de ChatGPT. Son distintas formas. Uno como escoge la identidad, hay que leer de biografías, hay que leer de líderes, de mujeres, de hombres, porque cuando uno identifica, entonces, si uno se devuelve la identidad, es en qué sistema estoy, cuál es el cambio y qué identidad quiero tener, sí. es más fácil para uno como decirse, sabe que yo voy a jugar un papel y un rol como actor. Al final, la oficina y el trabajo es mucho papel en el que uno se asume en un nuevo papel, se funde en un rol Sí. para empezar a liderar. Pregunta. Entonces, entendido. El primer reto es acéptese, ¿cierto? Acéptese, sí, sí. Acéptese. O sea, usted antes era el mejor vendedor, ahora es el coordinador. Usted antes era el analista junior, ahora es el senior y eso implica otro tipo de responsabilidad, otro tipo de trabajo. Eso es lo primero, acéptese. Tú tienes un marco conceptual que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el de a uno no lo contratan para hacer un trabajo, sino para resolver un problema, ¿cierto? Yo creo que cuando uno piensa en problemas por resolver, a uno le queda mucho más claro cómo puede ser útil en un trabajo, cómo puede ser valioso ahí. ¿Cómo, cómo aterrizaríamos este marco conceptual de cuál es el problema a resolver y a quién le resuelvo el problema en este asunto de la transición al liderazgo? A uno, ¿por qué lo ponen a ser líder? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Hay que sacarle más jugo al equipo que ya estaba? ¿O hay que cambiar la cultura de ese equipo que ya estaba? ¿O hay que cambiar en todo la actividad en la que están metidos esas personas en esa organización? Y creo que cambia mucho si uno es una emprendedora empezando un nuevo negocio y tiene gente a cargo, Ujú. a uno está en una oficina súper corporativa, a eso el problema a resolver. Pero si uno se enfoca en, al final, ¿cuál es el cambio que quiero resolver? ¿Cuál es el sistema en el que pertenezco? ¿Y qué identidad quiero asumir? Puede resolver esa pregunta de cuál es el problema. Pero para esa pregunta, yo pensaría como en la estación número dos. Ok, Y la estación número dos es trabajar con otros, o ya. cooperar con otros, o crear con otros. ¿Por qué? Porque al final uno pasa de ser una buena pianista o un buen músico a ser el director de orquesta. Mm, Pero esa no es la única audiencia que uno tiene. Uno tiene, en el caso, si tiene jefes o junta directiva, pues tiene un jefe al que le supervisa, tiene también pares en la organización. Entonces uno empieza a trabajar con un montón de gente cuando está trabajando en equipo. Y ahí, esto que dices del problema a resolver es muy importante porque a mí me gusta pensarlo como problema, pero hay gente que insiste que esto se trata sobre el propósito. Y es mm, cuando uno está trabajando con otras personas y no es claro cuál es el propósito que está resolviendo, es mucho más complejo poder articularse mejor. sí, Y cambia el propósito de mi grupo al que yo tengo con mi jefe o al que yo tengo con mi junta directiva. Pero cuando uno tiene muy claros cuál es el problema que yo le resuelvo a mis colaboradores ya, o cuál es el problema que yo resuelvo a mi jefe, uno claro, va entendiendo que las dinámicas son muy distintas. claro. En el caso de una persona que, digamos, como yo, que tiene socios, eh, unos trabajan conmigo, otros no trabajan conmigo. ¿Cuál es el problema que yo resuelvo en el ejercicio del liderazgo? Claro, tengo que desempeñar unas habilidades en mi gestión, pero lo que quieren es que yo esté respondiendo frente a resultados, frente a lo que está sucediendo.
sí, Entonces, la primera tiene que ver es cuál es el problema que yo respondo. Y muchas veces, cuando uno está siendo primerizo a la hora de gestionar, es que se le olvida esa pregunta, es que uno resuelve problemas a mucha gente de manera distinta y no las tiene muy claras. claro, Porque a veces yo he visto muchos líderes novatos que terminan, Andrés, respondiéndoles al jefe, no a su equipo. sí, Entonces él dice, yo lo que tengo que hacer es que este equipo funcione muy bien. ¿Por qué? Porque yo necesito entregarle a mi jefe muy bien las tareas. Eh, una parte es que las cosas funcionen bien, pero el jefe de uno, aunque es digamos, tiene autoridad formal sobre uno, y sí, podemos ahorita hablar de autoridad, eh, hay distintos grupos de interés y para eso es muy importante. Propósito. Lo segundo es, uno, cómo mide los resultados. Yo me he dado cuenta que la mejor forma es usted cómo mide que estamos logrando el objetivo. Y muchas veces uno como líder novato o no lo habla con su equipo, no lo habla con sus compañeros, no lo habla con sus jefes y no sabe que realmente se está uno movilizando hacia el objetivo concreto. sí. Pues muy interesante el tema de, en la transición de, digamos, empleado a líder, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo soy el vendedor y ahora lidero vendedores. Casi que se le añade complejidad a al trabajo, ¿cierto? Porque cuando tú estás abajo en el organigrama, ¿no? Cuando eres parte como de la primera línea, entonces tienes que mirar es hacia arriba, ¿cierto? De arriba te llegan las órdenes y entonces casi que tu tarea es hacer bien tu trabajo y tener contento a este aquí. Cuando eres líder, puedes, a ver, quedarte con esa maña, ¿cierto? Tan instintiva de solo querer complacer al jefe. Yo creo que es un poco ese tema. Hay una, se le añade complejidad a medida que se sube en la jerarquía. Y eso que dices me parece que yo creo que seguramente acá varios lo han vivido y es el rol de líder es que ya no es una persona que solamente como que cumple tareas, Sí, sino que define la agenda. ¿Y qué definitivamente. significa definir la agenda? Es que uno ya puede determinar para dónde vamos Sí, con más, digamos, con más recursos para eso. sí, O no, a veces cuando uno entra a liderar cosas se cree más invencible de lo que la organización, no, voy a hacer esto y se da cuenta que o no tiene tanto tiempo, tantos recursos o no tiene tanta credibilidad en la gente. Pero eso que dices es, al final es el problema de identidad y es usted ya es jefe y usted ya es quien puede definir la agenda. sí, Y muchas veces, y es una cosa súper táctica, como no es tan claro cuál es el cambio que se quiere lograr, a la gente se le olvida que uno define la agenda y definir la agenda es sí, eh, configura el rumbo al que hay que ir. sí, Y eso implica cuando uno está cooperando con otros que es muy importante sacarle tiempo, es de agenda sí, a crear iniciativas por fuera de lo que uno ya está haciendo. Es uno cómo logra adelantarse en el tiempo sí, para que uno diga, oiga, ejemplo, tenemos que sacar un nuevo producto de nuestra unidad o queremos hacer algo distinto. ¿Cómo uno le saca tiempo para crear una iniciativa distinta? Esa capacidad de uno de decidir, voy a quitarle tiempo sí, a otra cosa, es un poder que tiene una persona que va a sí, asumir un nuevo rol o que tiene un nuevo rol sí. de liderazgo de otras personas. Finalmente, el que lidera es gerente en cierto sentido, así no sea el gerente de la empresa, pero es gerente de Es su gerente, equipo. sí. Y una de las definiciones que más me gusta de gerente es que gerente es el que define dónde llevar recursos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estás diciendo? Le quito acá y le pongo acá. Te voy a Porque interrumpir. acuérdense, administración es sobre el sistema, Sí, administrar un sistema complejo, lidiar con el sí, sistema. sí. Y usted lleva recursos, pone actores, quita actores. Liderar significa gestionar cambio, Ah, y lo cual uno gestiona un cambio porque hay un sistema que gestionar, pero es distinto, digamos, el objetivo es, sí. es muy distinto. Te voy a interrumpir ahí porque Diana Murillo levantó la mano. ¿Qué, doña Entonces, Diana? antes de que Diana, perdón, es que yo estoy liderando Hágale, el... hágale, sí, sí. Antes de que Diana haga su pregunta, voy a hacer un anuncio general sobre las preguntas en general, y perdón lo antipático, pero diré que este es un espacio para hacer preguntas, no para decir yo más que una pregunta tengo un comentario. Entonces la persona que diga yo más que una pregunta tengo un comentario me veré obligado desafortunadamente a interrumpirlo. Entonces adelante con tu pregunta, Diana, y gracias.
Gracias. ¿Me escuchan ahí bien? Eh, Vale, la pregunta va alineada a lo que estaban diciendo ahorita que me parece interesante en cuanto a solucionar un problema, tiene mucho que ver también como con venta y con el propósito, porque por lo menos yo he visto mucho esta visión del propósito grande y que todos en cada escala de la empresa se alinean a un único propósito, pero un poco lo que estás diciendo ahorita, Juan, es ok, yo puedo tener un propósito con mi equipo, que puede ser distinto a mi propósito con mis asociados o con mis socios, que al final todos estarán enmarcados en un propósito grande. Es un poco como preguntarte eso, o sea, tú alineas a cada uno con un problema a resolver y un propósito, así no esté directamente vinculado al propósito grande de la empresa. No sé si Ya, soy ya, clara. yo creo, y yo creo que lo hemos hablado con Andrés mucho porque yo creo que el problema del propósito, de todo encaminarlo en el propósito, termina uno olvidándose que hay propósitos supremamente tácticos del cambio. Cuando uno ve organizaciones que están en un proceso de transformación digital, entonces están buscando es que el propósito es que esta compañía llegue a 100 años más. sí, Ese es el propósito de la transformación que existe. Pero te voy a dar un caso de una universidad. Entonces, la universidad, el propósito que tiene la escuela de formación docente es muy distinta para lograr ese objetivo. Y la forma de medirla es totalmente distinta. Entonces, cuando la gerente o el gerente llega a un nuevo rol, le pasa mucho que termina repitiendo el propósito de la compañía, pero se le olvida que son muchos multipropósitos. Y además en la vida personal también nos pasa. Nosotros tenemos muchos propósitos, con la pareja, en el trabajo. Entonces, creo que el reto en esto de la cooperación es ser más taxativas y taxativos a la hora de pensar en el propósito, porque eso lleva a que uno pueda medir muy claramente qué está buscando. Y a veces a mí me ha pasado mucho es que la gente se conflictúa con las cifras, porque es ventas, ¿cuánto va a vender? Ese sí, usted, ¿cuánto va a ser la cantidad de gente que va a recomendarle a la gente el producto? ¿O ujú, cuánta gente escucha el podcast? Y Alejandro González, que es un consultor de una firma que se llama Fruta, que vale la pena que lo busquen, él habla mucho sobre de verdad enamorarse de la estrella norte y la estrella norte que tiene que ver con propósito, pero es olvidarnos cuál es la métrica o el indicador al final muy exitoso. Y esto, para llegar a la tercera estación, que estamos en la estación de trabajar con otros, es la alineación de expectativas. Y yo creo que falta en muchos espacios y sobre todo con los pares, con el equipo, con los superiores, es nivelemos expectativas de cómo vamos a medir mis resultados. Y ahí es por eso tan importante que uno lo divida en el sistema. Entonces, ¿usted fue exitoso en este sistema? Sí, porque usted logró llevar todos los procedimientos a cabo. Una médica o un médico que pasa a ser líder de una unidad y le da por innovar mucho, pero no cumple con todos los requisitos legales, crea un gran cambio, pero no cumplió con el sistema. Entonces hay que hablar de cómo mide uno que está cumpliendo con el sistema. ujú, Lo segundo es cómo me dice si yo logré un cambio. Y a veces en eso puede ser más subjetivo, ujú, pero también es importante. Yo quiero que la gente acá en la encuesta de Gallup diga que está más enganchada con su trabajo. Detrás de eso hay un montón de cosas que son del software cultural, pero ahí hay una iniciativa. Y la otra es conmigo, y es mi identidad como líder la cumplí o no. O sea, porque al final, esta canción de Shakira, la del jefe, pero que hay una muy vieja, la de que el jefe llega berraco a gritar a la oficina, pues uno como líder puede creer en su intención que su identidad es parecerse más a Buda, pero al final, si sus prácticas y transacciones diarias no se lo permiten, ujú, uno no se las da, pues ahí hay una disonancia. Y eso me lleva a la tercera estación. La tercera estación, Andrés, es, y a ustedes, que algunos lo veían mucho sobre el manejo de las emociones, y tiene que ver con la gestión de uno mismo. ujú, ¿Y qué significa la gestión de uno mismo? Acuérdense que pasamos de que uno tiene que asumir una nueva identidad. Y sí, entonces en esa nueva identidad tiene autoridad formal, yo tengo que tomar decisiones, tengo que lidiar con otros que es la segunda estación. Y ahorita yo tengo que lidiar con eso y yo me cambió la piel. Eh, También tengo un montón de expectativas y tengo que asumir que todo lo que me trajo hasta acá no me va a llevar al siguiente nivel. ok, A mí me vieron mucho potencial o la vida me llevó a gestionar porque hay que rebuscarme, hay que vender, entonces yo monté una empresa, pero asumir esta gestión de las emociones es muy relevante.
Y hay varias que yo creo que son importantes, pero varias y varios de ustedes hablaban mucho de uno no sentirse competente cuando entra a un grupo. Y creo que tiene que ver mucho con la autonomía. Y cuando uno mira la autonomía, tiene que ver con el autoliderazgo. Y en la autonomía está la autoestima, está el autoconocimiento, Ujú. está la autorregulación. Y se los pongo como un ejemplo. Cuando a uno le entra un pensamiento bárbaro y negativo sobre uno, y uno se lo repite todo el día, uno perdió autonomía de uno mismo. O sea, uno le delegó a un pensamiento la capacidad de tomárselo, como un dementor que se le mete a uno. Entonces, pierden autonomía. Cuando uno no se cree capaz, Mm. también, y uno dice, yo no soy capaz, delegué en una fuerza externa a mí mi autonomía. Sí, ¿Cómo uno gana autonomía? Y para mí esto se basa en, y esto es de, digamos, se usa mucho en educación y seguramente muchas y muchos de ustedes lo conocen, pero se trata de trabajar por proyectos. ok. Y yo creo que la mejor forma es pongámonos un proyecto, y esta ha sido mi mejor, digamos, experiencia, es pongámonos un proyecto que ni siquiera sea con nosotros como equipo, sino que tengamos a un tercero asociado. Ok. ¿Por qué? Porque primero nos pone a trabajar rápido en un proyecto común. ¿Cómo es un ejemplo de eso? Ejemplo, nosotros necesitamos sacar un nuevo, ProTalento, un caso que hicimos, necesitamos sacar un nuevo producto educativo, Ujú. pero entonces no lo saquemos nosotros, sino con un Ah, partner externo, pero es un tema de rendición de cuentas, y allá de voy. presión y de... Entonces, primero como equipo nos ponemos a liderar, y Sí, cuando uno se pone a gestionar algo, primero gana agencia, sí, gana agencia en el sentido que uno recuerda su agencia, y es, yo tengo la capacidad de modificar mi entorno, que esa sí, es la gran, digamos, gran sí, capacidad que tiene un gestor de equipos. sí. La segunda es que el equipo empieza a ver que uno tiene unas competencias, Mm, y la tercera es que no le tienen que responder a uno, le tienen que responder a sí, un indicador, a un objetivo, pero también se lo tienen que responder a un partner. Entonces claro. hay un montón de accountability y accountability, para quienes no conocen esa expresión, es la rendición de cuentas. Y entonces poner a la gente a rendir cuentas con otros ojos mirando, sobre todo externos, me Claro. permiten decirnos, y eso tiene que ver mucho con lidiar con las emociones, y es, ¿cómo me vuelvo yo más competente? Hoy lo hablábamos con Aníbal del equipo, y era, uno puede ver muchas cosas, uno puede aquí salir como, uy, tengo 3 preguntas para hacerme, pero lo clave es hoy tomar la decisión de hacerse esas preguntas que hemos hablado hoy nosotros Ujú. dos, y ir a la acción a decir cuál es la identidad que yo quiero, cómo quiero cooperar con otros, cómo yo mido mis objetivos, y yo cómo estoy creando proyectos rápidos de largo plazo y idealmente con otros. Yo digo otros fuera de la organización, pero otros que nos permita tener rendición de cuentas para ganar el músculo. ¿Cómo se puede integrar ese tercero que lo obligue a uno a ese mecanismo de rendición de cuentas y a trabajar bajo presión y bajo urgencia? Si uno no es el CEO de la organización que puede traerse al aliado para sacar adelante este proyecto. O sea, eso se puede hacer en un rango medio en el que... Sí, miren, les digo casos que conozco. Había un hotel que tenía muchos problemas de servicio al cliente. Y una persona que trabajaba en cocina se daba cuenta que el gran problema, la que manejaba el restaurante, Ujú. era que tenía un problema con los meseros, digamos, de atención al detalle, era el gran problema. Y entonces dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a traer al equipo de marketing del hotel Sí, a que colabore, metodología agile, rápido, y es vamos a medirle a la gente la felicidad después de venir a comer acá. No una cosa NPS, nada, ahí mismo vamos a medirlo. Entonces el equipo de marketing le dijeron, venga, y usted lo que va a hacer es que va a tomar fotos cuando la gente salga feliz del restaurante. Entonces puso a todo el mundo a trabajar, de marketing, a trabajar en un proyecto muy concreto de mejorar la experiencia al cliente ok. del equipo de las meseras y los meseros. Y Mm. lo que sucedió fue, obvio, hubo entrenamiento, hubo apoyo de la administración del hotel, pero usted se trae a alguien. Eh, y creo que lo que es más importante es que el proyecto no es una cosa gigante, sino muy concreto, muy puntual, donde uno diga, armémonos un proyecto, Sí, idealmente con un externo, porque haya accountability y rendición de cuentas, porque entonces los de marketing van a decir, venga, ¿y quiénes son las meseras y meseros que están ahí? sí, Para que haya mucho más, más compromisos. Porque en últimas, el principal rol que tiene una persona que acaba de ser líder novato o líder primíparo es
Y esto es pues creo que la experiencia mía trabajando con, digamos, yo gestionando las que a mí me han gestionado o apoyando organizaciones son tres, Andrés. Sí, La primera es que recordemos la agencia que tenemos. Y sí, recuperar la agencia es que uno tiene la posibilidad de cambiar el entorno. sí, La segunda es una cultura de autonomía. Y la autonomía es que la gente sea capaz de autorregularse y autogestionarse. sí. Y para eso necesita autoindagación, autoconocimiento. Y el tercero es una cultura que coopere. Y la humanidad solamente ha podido evolucionar porque hemos sido capaces de comunicarnos bien para crear cosas en conjunto. Sí. Como líder que gestiona cambio, como líder que administra sistemas, pues hay un montón de herramientas de gestión de la administración, pues que son muy útiles, pero que podemos hablar en otro espacio. Sí, hay una profesora de Harvard que se llama Teresa Amabile, tú la debes haber estudiado alguna vez, que dice que de todas las acciones que desatan emoción positiva en el trabajo, la más importante de todas las cosas, de todas las cosas que se pueden hacer en una oficina, en una organización, lo más importante es que la gente pueda progresar en una labor que tiene sentido. Y decía, la labor de los managers, las más de las veces es quitarle obstáculos para que el equipo pueda avanzar, ¿cierto? Como destrabar un poco el flujo de trabajo. ¿Algún comentario sobre eso? Sí, y que yo creo que tiene que ver con esto que te digo de la cooperación. Al final, mi rol en la gestión de esa cultura, de la agencia, de la autonomía y de la cooperación, lo que va buscando es que las cosas, que la gente pueda fluir Sí. en donde está, con un indicador muy claro, con unos objetivos muy claros. Una última pregunta antes de que abramos preguntas de los que nos acompañan y pues por favor vayan preparándolas. Em, la pregunta del millón. La gente de hoy se conectó porque quizás la ascendieron y ahora tiene que ser jefa o jefe de sus amigos, de sus colegas que hace nada eran sus pares y ahora resulta que ella es la jefa. O simplemente llegó a una nueva organización y tiene un equipo de trabajo y se está preguntando, ¿cómo hago para no ser el típico micromanager escuelero que pregunta por qué no ha llegado a las 7:30, pero tampoco para ser el que es tan querido que ningún equipo le rinde y que no tiene ningún resultado para mostrar? Adem, yo creo que esto se trata de metas, una meta muy clara. Ujú. Y para mí es el mayor indicador, ¿lo logramos o no lo logramos? Y creo que muchas veces eso se trata sobre una buena comunicación, es establecer expectativas. Y esa expectativa tiene que ver con desde el día uno crearlas, anotarlas. Vamos a vender tanto, vamos a lograr una experiencia del cliente del 9 de 10, vamos a hacer que tú respondas en tal tiempo una PQR, Ujú. nivelar expectativas. Ok, Ahora, si uno tomó la decisión, o sea, si la decisión es mi identidad es de una persona orientada en el logro de los objetivos y donde la comunicación con mi gente es para que sea más autónoma y sean capaces de cooperar. Pero para esa, lo primero que hay que hacer es enamorarse con esa identidad. Porque yo me he dado cuenta que hay una disonancia entre la gente que dice eso que tú quieres hacer, pero en el fondo hay un reto de falta de seguridad en sí mismo o en sí mismo sí, y en los otros que les impide decir, voy a confiar. sí, Y la confianza, pues se construye, es pura autonomía, sí, porque tiene que ver mucho con que hayan muchas transacciones. ¿Qué es la confianza? Es cumplir la palabra. sí, Y uno es confiable si yo le cumplo la palabra. sí, Y entonces lo que tiene que hacer un líder es, ¿usted cómo sabe si me va a medir la palabra si yo no tenía un objetivo claro desde el principio? claro. Usted lo tiene desde el principio, su mayor indicador. Y creo que ese es el futuro de los líderes primíparos y novatos. Es mucho más ver cómo es que estamos administrando el sistema, cómo estamos generando un cambio y que nuestra identidad cultural se está cumpliendo. Y para eso hay que tener expectativas muy claras de eso, cómo se ven comportamientos y en indicadores. O sea, si alguien te pregunta cómo supero el síndrome de impostor, siento que en cualquier momento se van a dar cuenta que yo no estoy hecha para liderar, no estoy hecho para liderar. Tú lo que dirías es muy importante que usted tenga una meta clara, porque usted lo que necesita para superar ese síndrome, si te entiendo bien, es evidencia de que está avanzando en el cumplimiento de esa De meta, acuerdo, ¿cierto? sí. Un poco esa es la Así idea. es. Y ojalá con el equipo, es decir, vamos para allá.
Sí. Eh, y eso que mencionas, creo que de autoridad formal, creo que varios de ustedes me escribieron, decían que lo que más a veces retador era que mi equipo no sienta autoridad formal, que no me vean como una autoridad. Y la respuesta es que eso es así. O sea, el cargo a uno de líder, dueño de empresa, le da un cierto como gravitas de autoridad, pero eso tiene Ujú. un límite. Ok, Hay que ganarse el resto. ¿Y uno cómo se lo gana? Mostrando con resultados. resultados. Y los resultados se muestran, en mi opinión, rápidamente con proyectos concretos y claros e idealmente con equipos externos a mi unidad Sí, para mostrar rendición de cuentas. muy bien. Abrimos preguntas del Sí, público. que además creo que había en el chat, Andrés, cosas. A ver, voy a leer. Uy, jue madre, ¿dónde empieza esto? Ok, bueno, pregunta Andrés, ¿cómo puede liderar uno cuando es socio pero no está todo el tiempo presente? ¿Cómo apropiarse de ese liderazgo aún no estando presente? Eh, que Andrés, usted, vale el contexto, ¿sí o no? Sí, Sí, Andrés, si está por ahí, si nos cuenta. si puede abrir el micrófono y nos cuenta un poquito más. Bueno, no, rápidamente, Yo, Andrés, ¿qué más? ¿qué más? Yo terminé siendo socio de un taller, bueno, mejor dicho, ahí tenemos un proyecto muy interesante, pero por varios temas, pues Venga, Andrés, terminé. aproveche y hágase promoción de qué es el taller. No, en resumen, nosotros arrancamos con un taller preparando vehículos de competencia y todo fue migrando a que terminamos con un taller pues donde ofrecemos todos los servicios, digamos, para los carros, ¿cierto? Muy enfocados como el tema de performance y de carros de alta gama, ¿sí? Realmente pues digamos hemos tenido un crecimiento muy interesante, más que todo orgánico, cerramos una alianza con Alfred, nos están llevando mucho trabajo, estamos cerrando alianzas con, digamos, con otras empresas como para montar planes de suscripción, mejor dicho, cuando se vendan los usados, que salgan ya con planes de suscripción de mantenimiento, ¿sí? Pero por temas de la vida, digamos, terminé yo trabajando en esa compañía y pues ahorita solo soy socio, pero pues sí lidero muchos temas de estrategia comercial y de estrategia de mercadeo más que todo pues, con el equipo, pero el hecho de no estar presente pues hace que uno sea como sí, como el ausente que hay ciertas personas como que no le terminan como comprando a uno toda la película, ¿sí? Y entonces, no sé, entonces, yo estoy muy pendiente pidiendo información como para tomar decisiones, pero al no estar presente como que esa información se pierde o no llega o toca insistir, sí, como toca insistir un montón. Entonces, ahí va mi pregunta, ¿cómo lograría uno como ese liderazgo, digo yo, como virtual, ¿sí? Mm. Es un poco la pregunta. Decir algo. Yo no, Bueno, no tengo nada que decir. Andrés, pues a ver, mira, yo creo que cuando uno lee sobre estrategia, se da cuenta que es difícil, y esto pensando en el príncipe de Maquiavel, y era que la única forma de gobernar un reino era estando en el reino. Era Ujú. muy difícil, y hablo de la palabra gobernar, y ahorita hablamos de liderar. Gobernar a un reino si uno no estaba presente. Y eso creo que genera unos retos muy grandes a la hora de una persona que quiera tener autoridad formal y que la gente se mueva hacia un objetivo. Y eso ya de entrada creo que es muy útil la aceptación del reto. Es, yo no estoy 100% del tiempo. Eh, y eso creo que no significa que sea imposible y cada vez más hay más escritos, por ejemplo, liderar equipos de manera remota. En gran parte uno no tiene al equipo abrazado todo el día como en la oficina y entonces pensando en tu reto, yo me preguntaría mucho es, ¿cómo lideraría yo un equipo virtual? Digamos, traería lecciones de liderazgo virtual cuando uno no está presente 100%. Y creo que el liderazgo hoy se ha vuelto un liderazgo de gestión omnicanal, lo cual, ¿qué es ser líder omnicanal? Es que hay que liderar en Slack, Mm. en Teams, en la reunión, en YouTube, en LinkedIn y a un montón de actores donde uno no está presente. Y lo cual eso es una gran ventaja para ti. Pero creo que se vuelve urgente es que hay que tener una estrategia multicanal para el ejercicio de tu liderazgo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que entonces crear contenido y microcápsulas para el equipo. Ujú. Hay que tener una claridad sobre cuáles son los comportamientos que uno quiere ver en el equipo. E incluso el manual de qué hacer si yo no estoy.
para que la gente pueda entender cuál es el objetivo que se tiene, la cultura que se quiere construir e incluso si el líder no está. Hay una tendencia en el mundo organizacional que se llama la holocracia. Y es que ya no existen los jefes, existen líderes, pero todas las decisiones se toman con indicadores, cumplimos el indicador como equipo, vamos a tomar una nueva decisión y votamos. No hay como esta líder caudillista, carismática en las organizaciones, incluso en el Foro Económico Mundial hablan mucho que los roles gerenciales tienden a desaparecer de las organizaciones. Entonces, creo que lo que hay que planear en tu caso es planear todos los espacios en los que uno tiene. ¿Qué harías? ¿Cuáles serían como el manual de comunicaciones para cada uno? Y claramente la cultura es de comportamientos. Haz de cuenta que es como tener la pareja pero remota. Entonces, ¿usted cómo hace para alimentar ese amor cuando tiene un amor a distancia? Esa es lo que hay que diseñar, la experiencia. Y ahí hay muchas herramientas de pensamiento de diseño que uno le pueden ayudar para mejorar la experiencia en el ejercicio de liderazgo cuando uno no está 100% presente. Y solamente ahí como por ser odioso pues con usted. Yo les pido reportes para que me digan a mí cómo estamos. Creo que ahí está uno de los grandes retos de los liderazgos con los líderes ausentes, porque generan mucho resentimiento en la figura de autoridad formal. Entonces hay que buscar es cómo hacemos un reporte de doble vía. Yo como líder les cuento lo que yo hago cuando no estoy presente. Y así uno le hacen accountability y hace como chequeo de las obligaciones que ellos tienen con uno y uno tiene con ellos. Pregunta Natalia Castaño Morales. ¿Se debería ajustar el estilo de liderazgo a cada persona liderada o a la forma en la cual funciona el sistema? Y luego dice, o se debería construir una identidad y mantenerla independiente del sistema y las personas lideradas. ¿Cómo se llama ella? Natalia Castaño Morales. Natalia, mira, buenísima la pregunta. Yo creo que uno entra a una organización y ya lo moldea la organización y el sistema en el que está. Estoy en una empresa donde la gente es amable, donde la gente no es tan amable, donde la gente... eso lo moldea a uno por mucho que uno quiera decir que no. Pero uno tiene, recordemos, agencia, y esa agencia es yo tengo la capacidad en mi entorno de cambiarlo. La segunda es yo cómo genero equipos más autónomos, y autónomos es cómo ellos desarrollan competencias de autorregulación, autoconfianza, automotivación. Y la tercera es cómo cooperamos mejor. Yo creo que hay que ser consistente, porque el ejercicio de generación de confianza es que uno cumple. Y cuando una persona lo ve a uno gritándole, pero a la otra haciendo de una manera, eso genera disonancias y eso Sí. genera desconfianza. Entonces, hay que asumir una identidad, casarse con esa identidad y con ella jugar dentro del molde que uno, la organización se lo permita y uno quiera. Por eso esa pregunta que yo les hacía al principio, ¿a qué sistema pertenezco? A uno ya lo establece. No es lo mismo si usted le dicen, usted va a ser el gestor de la cárcel modelo de Bogotá, a ser el gestor de Nubank. Eso es unos roles de liderazgo distintos Sí. y puede haber amabilidad en ambas, pero son distintos sistemas. Lo segundo es, ¿qué cambio quiero generar? No es lo mismo el cambio en una o en la otra. Y en la tercera es, ¿cuál es la identidad? Y yo creo que uno, cuando escoja una identidad, uno puede irla cambiando en el tiempo, pero no cambiarla por persona, sino fundirse en esa identidad y decir, ¿cómo lo haría Mónica Contreras de TGI? ¿O cómo lo haría Liliana de la dueña de Frisbee? ¿Cómo lo haría? Asumir esa identidad, fundirse en ella y jugársela. Y al final uno también la organización toma una decisión de decir, ¿me encanta o no? Y usualmente las organizaciones frente a las figuras de identidad, siempre y cuando generen resultados en el sistema o resultados, el problema no es la forma en cómo la persona lidera. Sí. Estamos teniendo muchas preguntas, no estoy seguro que vayamos a tener tiempo de Sí, contestarlas todos, pero les aseguramos que agradecemos mucho sus preguntas. Hay una de Juan Felipe que voy a parafrasear para simplemente hacerla más corta. ¿Cómo se puede amarrar la gestión de objetivos, de metas, a la retención del equipo? ¿Cómo hacer que la manera como yo estructuro un plan y un flujo de trabajo aumente el sentido de pertenencia de mi equipo? bien. Entonces, primero, hay un concepto muy bacano que se llama la atención creativa. La atención creativa es donde hay una meta supremamente motivante e inspiradora,
pero que no está por encima de las capacidades de la persona. Ujú. Entonces, vamos a hacer, no, no me voy a meter en ese tema. Eh, ¿Qué tema? ¿Es un no, tema sí, va a político? ser Nada más de un corte ejemplo, político. pero vamos a hacer que Colombia transite a una economía de energías renovables en 2 años. Pero si yo no tengo una ministra o un ministro en esos temas, Ujú, digamos, no la tengo capacitada, puede ser muy inspirador, pero muy frustrante para el equipo. claro, Entonces, creo que lo que hay que hacer es esa tensión creativa tiene que existir, tiene que ser suficientemente inspiradora sí, y movilizadora, pero no que la persona no se sienta incapaz sí. competentemente para hacerlo. Eso por un lado. Entonces, tensión creativa es donde se une competencia con motivación. Que sea suficientemente retador, pero que no sea abrumador. Abrumador. Eso por un lado. Y la otra es que el enganche, cuando uno mira la encuesta de Gallup, de donde nace esta cifra de 13%, porque la gente no está enganchada con su trabajo, una de las razones principales porque la gente no está enganchada es porque dice, yo no sé qué problema resuelvo. Claro, Uno de los problemas. Y creo que tiene que ver con que el nivel de expectativas no es claro. ¿Usted qué problema está resolviendo? Entonces creo que hay que llegar a desgranar el problema sea supremamente concreto y muy sencillo. Eso a veces es difícil en muchas organizaciones, pero eso puede ayudar. ¿Le parece si hacemos otra más? otra más. Listo. Entonces, pues vámonos a unas de las manos levantadas, a la primera en la fila. Entonces, Jorge Andrés, si quiere, háganos la pregunta. Y si Laura y Nilsson las escriben por el chat y me dejan su correo electrónico, los busco respondérselas. ¿Cómo están? ¿Bien o no? ¿Me escuchan? Sí, Jorge. Saludos desde Medellín. Ve, yo hago parte de Interiority, es una base de datos de información emocional ilustrada y con ella lo que hacemos es diseñar herramientas, servicios y procesos pedagógicos para la educación emocional y el abordaje emocional de la salud. El abordaje emocional de la salud no tiene herramientas, todo se hace a través de la pregunta. Pero llegamos a una gran caja de compensación con 27 líderes y tienen que empezar 27 líderes que manejan 7.000 personas en Antioquia y tienen que iniciar la conversación emocional, pero ellos nunca han tenido una capacitación en temas emocionales y a los líderes por todos lados les están inculcando iniciar esa conversación emocional. Eso es un tema de salud mental, eso es un tema que viene desde atrás. Ninguno de nosotros hemos tenido educación emocional porque eso no está como en los pensum de la educación ni en ningún lado. Entonces, nos llega a nosotros ese insumo de primero, nosotros ya tenemos todas las capacitaciones para los empleados y los equipos de trabajo, pero ¿cómo capacitar un líder en la iniciación de la conversación emocional? Es la pregunta con la que llego acá. Muchísimas gracias. Y simplemente para quienes tienen preguntas, si me las pueden escribir en el chat y me ponen su correo electrónico, yo se las respondo por correo electrónico con muchísimo gusto. Pues mira, yo creo que esto tiene que ver con lo que llamamos la estación 2, la de cooperar con otros. Y hay varias herramientas que creo que son habilitantes, pero te diría una y es hacer prospectiva de la conversación y es planear las conversaciones. Y planear las conversaciones es establecer qué puede pasar si esto va muy bien y qué puede pasar si esto va muy mal. Y después de eso, qué hay que hacer para que salga bien y qué hay que hacer para que eso haga mal. Se llama el ejercicio de premortem o postmortem. El ejercicio de postmortem es un ejercicio que es muy conocido y es la persona de que se murió y todo el mundo le dice de que se murió. Al final, medicina legal o cualquier instituto de salud pública en el mundo dice de que se murió. El premortem es hacer una planeación de todo lo que podría salir muy mal. Entonces, una de las herramientas que creo es muy importante a la hora de uno gestionar equipos y conversar con el otro es, ya se vuelve costumbre, pero si no apuntarlo es, si esta conversación sale mal, ¿por qué saldría mal? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que manifestar? ¿Qué botón hay que tocar para que eso salga mal? Para que uno por el otro lado pues haga planeación positiva, es decir, yo tengo que abordar este tema con esta persona de esta manera para hacerlo y que tiene que ver mucho con autonomía
y al final es uno cómo logra aprender a tener autorregulación de las emociones, pero una de las mejores formas de autorregular las emociones es previendo la emoción que viene y haciendo planeación. Andrés, cierra usted. Pues nada, cierro agradeciéndoles a todos ustedes por su compañía esta tarde de martes. Em, Nos hacen una propuesta que voy a leer con el riesgo de que no sé qué estoy leyendo, pero Natalia propone compartir la respuesta a todas estas preguntas que son muy interesantes a todos, si es posible. Claro que sí, si me dan el correo electrónico, claro que sí. Déjenos el correo y vamos a compartirles estas preguntas. Em, ¿Algún otro No, cuénteme usted qué se lleva. call to action? No, yo creo, No hay call to action, ¿no? miren, uno de los que no contestaron la encuesta que les mandamos, si la quieren compartir, sería buenísimo para nutrir los hallazgos. Yo creo que esta conversación hay que repetirla o seguirlas Sí, haciendo para hablar del tema, porque yo creo que genera buenas sí, conversaciones. Al final, yo creo que todos estamos en un viaje sí, en el buscar ser las mejores expresiones de nosotros a la hora de gestionar equipo. Uno puede liderar a una persona o a ocho o a cinco, o no estar liderando todavía, pero ya va para allá. Y al final, las organizaciones o el trabajo es una gran excusa de hacer una transformación sí. de la humanidad y del planeta. A mí me pareció muy potente la idea de plantee la meta lo suficientemente clara para que usted pueda darse cuenta en tiempo real de que está avanzando hacia esa meta, porque yo sí creo que para todo este tema, el gran tema que uno escucha una y otra vez es el síndrome del impostor, y creo que eso no se cura con psicología positiva de decirse a uno mismo, no, 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 no soy un impostor, sino con evidencia de que uno sí es competente en su trabajo. Entonces me pareció poderosa esa idea de usted necesita una meta lo suficientemente clara para darse cuenta cuando está avanzando hacia ella. Entonces, pues, Muchas ya que hay que gracias. quedarse con algo, yo me quedo con eso y Muchas gracias por estar acá. aprovechando el espacio, pues yo haré mi cuña Haga y la los cuña. invitaré a escuchar mi podcast atemporal de por qué los colombianos somos como somos. Y los que son Pensé, mexicanos y los que son de Uruguay, ¿por qué hay que oír a temporal? para que conozcan nuestra cultura y se diviertan. Pensé en un tema, pero no quise decirlo porque pues era político y tú has evadido la política. Pero mira que en ese tema de rendición de cuentas y traer un tercero, hay un caso interesante en mi podcast que cuenta Catalina Crane, que fue la que ayudó al ingreso de Colombia a la OCDE. Y entonces ella decía que en su perspectiva, entramos a la OCDE era para tener ese tercero que nos diera una excusa para trabajar más Mira qué urgentemente nota. y pasar las reformas, que de otra Venga, manera simplemente estaríamos pasando reformas, pero ahora estamos pasando las reformas porque tenemos que entrar al Audi. Entonces, ese chévere, es un chévere. buen ejemplo y si a alguien pues le entusiasma se puede dar una pasada por Atemporal en YouTube, en Spotify. Chao, Y don muchas gracias Pedro, a todos. Manolo, Jorge, Pablo, Andrés, Angélica, don Aníbal, Antonio, Brian, Carlos, Charris, Cristian, Daniela, David, Eduardo, Eliana, Giovanni, Vanessa, Jorge, José, Juan Camilo, Juan, Juan David, Juan Felipe, Karen, Laura, Lina, Marcela, Paula, Sergio, Sofía, don Nicolás, ahora sí tiene Ventura, Nicolás cambió, Jason, Sharik, cuídense mucho, feliz tarde para ustedes. Let's go. Y yo ya Chao, escojo los correos de gracias. ustedes. Chao. No, gracias. Hasta luego. Chao, gracias.